Sí. Bueno, hoy día vamos a ver este trabajo, que es el título es un estudio de búsqueda de dosis de Sugammadex para la reversión del rocuronio en cirugía cardíaca en pacientes con monitorización postoperatoria para parálisis recurrente. Este es un trabajo de los doctores Bowdle y colaboradores de la Universidad de Washington en Seattle. Acá les voy a mostrar un poco los antecedentes. Este es el doctor Andrew Bowdle, él es un anestesiólogo eh, dedicado a la cirugía, básicamente cirugía cardíaca. Él trabaja en la Universidad de Washington en Seattle. Este es un hospital más o menos grande en esa zona. Y el doctor Bowdle tiene bastante experiencia en la investigación. Acá ustedes pueden ver su perfil en PubMed, tiene 83 publicaciones desde el 2002 al 2023. Le ha seguido un poco la pista al tema de la monitorización de los bloqueos neuromusculares. Así que ese es el trabajo que vamos a ver hoy día. Eh, bueno, como ustedes bien saben, el Sucamadex es una molécula, es una gamma ciclohextrina que tiene la particularidad que cada molécula se une estequioméricamente a una molécula de relajante neuromuscular aminoesteroideo, que puede ser rocuronio o ecuronio, y se une en relación 1 es a 1. El otro punto es que la monitorización del bloqueo neuromuscular intraoperatorio normalmente se hace con dos tipos de monitores que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos, uno conecta los cables en la zona donde quiere monitorizar, habitualmente el nervio ulnar, para detectar el movimiento del aductor pollicis longus o bien los músculos interóseos, y uno ve cualitativamente cómo es la respuesta neuromuscular a la estimulación eléctrica. Pero también existen los métodos cuantitativos que son bastante más precisos, y en esto están los mecanomiógrafos que se usan habitualmente en investigación, básicamente, porque son bastante engorrosos de ser usados, que es la imagen que aparece aquí abajo a la izquierda. Está el acelerómetro, que es bastante práctico, que es el que usamos habitualmente nosotros en clínica, y también está el electromiógrafo, que es más preciso que los otros tres que se los he mencionado antes. Con respecto a la monitorización, el del mecanomiógrafo en particular, este es un trabajo que realizó el mismo grupo que estamos revisando ahora, que es un artículo que va a aparecer en el Anesthesiology en agosto de este año, en que comparan una metodología con mecanomiógrafo antigua que ellos tenían guardado en sus bodegas en el fondo, y lo comparan contra un mecanomiógrafo más moderno, que utilizaron piezas que imprimieron en forma 3D, y compararon el mecanomiógrafo de investigación antiguo, que era el gold standard, digamos, lo compararon contra este nuevo metodología o el nuevo monitor impreso en 3D, y encuentran que exactamente los mismos resultados. Así que, y una forma barata en el fondo de volver a hacer un mecanomiógrafo para términos de investigación. Bueno, las pruebas que uno puede hacer o que puede utilizar al utilizar eh, monitorización con bloqueos neuromusculares son las que aparecen ahí. Habitualmente se usa una intensidad entre 30 a 85 miliamperes, y las diferentes pruebas que uno puede utilizar, bueno, va desde el single twitch con diferentes frecuencias, digamos, hasta el conteo postetánico, que es el que es una prueba que va a permitir la predicción de la aparición del primer twitch en el tren de 4. En enero de este año aparecieron las guías de la Sociedad Americana de Anestesiólogos con respecto a la monitorización del antagonismo del bloqueo neuromuscular en cirugía. En este artículo, que como les digo es de enero de este año,
Ellos hacen todo un análisis de las diferentes pruebas que existen, y ustedes pueden ver aquí en una de las tablas que comparan en el fondo la capacidad de un monitor cualitativo versus uno cuantitativo, donde ustedes verán que en bloqueos profundos no hay grandes diferencias. Sin embargo, cuando uno está evaluando bloqueo residual y son bloqueo neuromuscular mucho más superficial, los métodos cuantitativos son mucho más precisos que el método cualitativo. De hecho, para determinar, de acuerdo a lo que aparece en esta tabla, para detectar una recuperación aceptable, con un método cualitativo no se puede determinar, mientras que con el cuantitativo ellos dicen que tienen que tener un tren de 4 al menos de 0,9 o superior. Lo otro que ellos recomiendan, y parte en el fondo del resumen de esto, es que para cuando uno utiliza eh, bloqueadores neuromusculares, se recomienda el uso de monitorización neuromuscular cuantitativa. Se recomienda que esta tiene que ser, en la recuperación, tiene que tener un tren de 4 de 0,9 o superior antes de la extubación. Recomiendan el uso de su Gamadex para bloqueos neuromusculares profundos. Y finalmente, eh, en pacientes que tienen una relación del tren de 4 igual o mayor a 0,9, pudieran no requerir reversión neuromuscular farmacológica. Entonces, habiendo dicho eso, nos vamos a pasar de vuelta al trabajo. eh, y Ellos comentan ahí que la reversión del bloqueo neuromuscular, cuando se tiene la recomendación al menos del fabricante, cuando se tiene un tren de 4 que es mayor o igual a 2 respuestas de las 4, se recomienda una dosis de 2 miligramos por kilo de Sucamadex. Ahora, cuando el tren de 4, el conteo de las estimulaciones del tren de 4 es menor a 2, vale decir, es de 1, o digamos 0 o 1, y tiene un conteo postetánico mayor a 0, ahí se recomiendan 4 miligramos por kilo. Sin embargo, el laboratorio no tiene una recomendación cuando el conteo postetánico es igual a 0. Sin embargo, en la última edición del Miller se recomienda que cuando el conteo postetánico es igual a 0, la dosis de Sucamadex debería ser de 16 miligramos por kilo. Pero eso no es lo que dice el laboratorio, sino que es lo que dice la práctica y es por lo menos este libro. El otro punto es que pueden haber, y es lo que comentan los autores acá en este trabajo, pueden haber algunos pacientes que se escapan a esta dosis recomendada y van a haber pacientes que van a requerir más dosis de las que el laboratorio recomienda. Y por otro lado, existe también el riesgo de la parálisis recurrente o la famosa regularización que nosotros eventualmente podemos ver en la recuperación de pacientes postoperados que requirieron bloqueadores neuromusculares. Ahora, con respecto a la parálisis recurrente, ¿qué es lo que hay en la literatura? Y esto aparece en uno de los archivos suplementarios de este trabajo. Aparecen aquí 6 trabajos en que reportan casos de regularización o parálisis recurrente en la recuperación, al utilizar rocuronio o becuronio como bloqueadores neuromusculares. Así que es una situación que efectivamente ocurre. Entonces, el objetivo de este trabajo fue titular su Gamadex para lograr un tren de 4, una relación del tren de 4 mayor o igual a 0,9 y detectar eventual parálisis recurrente o recurrización en la unidad de cuidados intensivos. La hipótesis de trabajo de ellos fue que muchos pacientes requerirán una menor dosis de la recomendada, pero algunos pacientes van a requerir más y eventualmente pudiera haber esta parálisis recurrente. Entonces, este estudio fue un estudio prospectivo de búsqueda de dosis. Se realizó en solamente un centro, que fue la Universidad de Washington en Seattle. Reclutaron pacientes durante 6 meses, desde febrero a julio del año 2022. Es un trabajo que tiene aprobación por el Comité de Ética y fue publicado previamente en el Clinical Trials, donde los autores mencionan que hubo solamente pequeñas variaciones con respecto al protocolo original.
Los criterios de inclusión fueron bastante amplios en el sentido que eran pacientes mayores de 18 años y que fueron sometidos a cirugía cardíaca. Y los criterios de exclusión, exclusivamente alergias o reacciones adversas, antecedentes de reacciones adversas a su gamma. Ellos utilizaron la estimulación cuantitativa de bloqueo neuromuscular con un método electromiográfico, la electromiografía, monitorizando o estimulando a nivel del nervio ulnar para ver la respuesta del aductor pollicis longus o del primer músculo interóseo dorsal. Y para términos del protocolo, ellos definieron reversión del bloqueo neuromuscular como una relación del tren de 4 mayor o igual a 0,9. Acá les muestro una fotografía del monitor que ellos utilizaron para su protocolo. Nuevamente les hago hincapié que esto, lo que ellos utilizaron fue electromiografía. Entonces utilizaron una corriente supramáxima de 80 miliamperes. Normalmente este monitor por default trae una intensidad de corriente de 65 miliamperes, pero ellos lo subieron a 80 para tener asegurarse, digamos, que la estimulación iba a ser adecuada. Y el pulso o la duración de los pulsos que administra el monitor fue de 300 milisegundos. Utilizaron solamente como relajante neuromuscular el rocuronio. La dosis fue discrecional por el anestesiólogo durante el intraoperatorio y la anestesia fue en base a gases halogenados, en particular isoflurano, opiáceos. Durante la circulación extracorpórea de la cirugía cardíaca utilizaron también isoflurano y finalmente a la salida para tener los pacientes sedados cuando fueron trasladados a la unidad de cuidado intensivo utilizaron propofol. En el pabellón ellos midieron un tren de 4, la estimulación del tren de 4 basal, para detectar cuáles pacientes tenían todavía un relajo residual antes de sacarlos de pabellón. Y entonces, aquellos pacientes que efectivamente tenían algún grado de relajo, usaron una titulación de su Gamadex para lograr una relación del tren de 4 mayor o igual a 0,9, justo antes del traslado a la unidad de cuidado intensivo. Ellos utilizaron una dilución de su Gamadex de la ampolla que trae 200 miligramos, la diluyeron en 20 ml para dejar una concentración del 1%, y utilizaron bolos de 5 ml, vale decir 50 miligramos, cada 5 minutos, y fueron evaluando entonces la respuesta neuromuscular. En la UCI, a los pacientes se les evaluó tren de 4 cada 15 minutos por la primera hora, y luego tren de 4 por cada hora, por 7 horas, o hasta la suspensión del propofol, que era el momento en que los pacientes eran extubados. En cualquier situación en la UCI, si es que el tren de 4, la relación, era menor a 0,9, a los pacientes se les volvía a poner bolos de 5 ml o 50 miligramos hasta lograr reversión definida por ellos como un tren de 4 mayor o igual a 0,9. El desenlace primario de este estudio fue la respuesta al tren de 4 justo antes del Sugamadex, asociado a la medición de la dosis total para lograr esta reversión, vale decir un tren de 4 mayor o igual a 0,9. Y como desenlace secundario fue la detección o la presencia o no de parálisis recurrente, la regularización en UCI, está definida como un tren de 4 menor a 0,9 luego de que el paciente haya logrado un tren de 4 mayor o igual a 0,9. O sea, si nosotros habíamos considerado que ya estaba revertido, después en mediciones sucesivas volvía a aparecer un tren de 4 menor a 0,9, eso era considerado como regularización. El análisis estadístico de este estudio, con respecto al tamaño muestral, ellos mencionan que se basaron en estudios previos, de los cuales acá les voy a mostrar algunos de los estudios previos que aparecen en el material suplementario, y ellos utilizaron aquel estudio previo que tenía la mayor cantidad de pacientes, que en este caso fue el trabajo de Duval Stein, que tuvieron 102 pacientes.
Así que ellos utilizaron un N parecido. Con respecto a la estadística, en que la descripción, digamos, era una estadística descriptiva con porcentajes o promedios asociados a su desviación estándar, y las variables de desenlace utilizaron las pruebas tradicionales como test de Student, ANOVA, test para proporciones, Wilcoxon o chi cuadrado. Consideraron un valor estadísticamente significativo con una P menor a 0,05 y utilizaron el software R para el análisis estadístico y de la descripción de sus resultados. Así que vámonos a los resultados acá. Ellos reclutaron 146 pacientes, que eran los pacientes elegibles. Finalmente reclutaron 126, de los cuales 100 requirieron reversión porque 26 en el fondo no tenían evidencia de relajo residual al final de la cirugía. Y de estos pacientes, 3 fueron excluidos básicamente por un error o un error en el seguimiento del protocolo en términos de las dosis que le administraron de Sugamax para la reversión del relajo neuromuscular. Las características de los pacientes en general eran pacientes con una edad de alrededor de 58 años, la mayoría eran hombres, 75%, con peso promedio de 80 kilos, raza principalmente pacientes blancos, en un 80% prácticamente, con una función renal normal, con hemoglobina promedio de 9. 20% de los pacientes tuvieron una cirugía cardíaca con hipotermia profunda. La temperatura promedio durante el bypass fue de 32 grados. La temperatura promedio al despertar o el momento de la reversión después de la cirugía fue normotermia, fue de 36,3. La duración del procedimiento fue eh, un poquito menos de 6 horas. Y el tiempo promedio entre la última dosis de rocuronio y la reversión fue un poquito más de 2 horas, 138 minutos. Y el tiempo de monitorización postoperatoria, casi 2 horas. Al comparar ahora, hicieron una división para comparar aquellos pacientes que tenían, al momento de la reversión, tenían un conteo del tren de 4 menor a 2, o aquellos que tenían un conteo del tren de 4 mayor o igual a 2. Eh, Básicamente no hay grandes diferencias entre los dos grupos, excepto el tiempo desde la última dosis de rocuronio hasta la primera dosis de Sugamax, donde en bloqueos más profundos el tiempo era menor comparado con aquellos que tenían un bloqueo menos profundo con un TEM de 4 mayor o igual a 2, que había sido más largo el tiempo desde la última dosis de rocuronio hasta el momento de la reversión. Ellos describen acá en la figura 2 cuál fue la dosis que finalmente requirieron los pacientes, la dosis de Sucamadex, ya sea en dosis total o la dosis en miligramos por kilo. Y acá le puede ver que se queden en el gráfico aquí al lado derecho. Acá hay una línea roja, eh, la línea roja horizontal hacia arriba son aquellos pacientes que requirieron la dosis recomendada por el fabricante en el fondo de 2 miligramos por kilo, mientras que de la línea horizontal roja hacia abajo, aquellos que requirieron de 4 miligramos por kilo porque eran bloqueos neuromusculares más profundos. Y acá y la línea vertical roja va a hacer la diferenciación en este caso, de los 2 miligramos por kilo hacia la izquierda son los que efectivamente requirieron 2 miligramos por kilo o menos, y hacia el lado derecho los que requirieron más. Lo mismo en la línea roja vertical en la zona de bloqueos más profundos, hacia la izquierda los que requirieron 4 miligramos por kilo y hacia el lado derecho los que requirieron más de 4. Y lo que ellos encuentran fue que en este grupo, 11 de los 68 pacientes que les tocaba 2 miligramos por kilo, vale decir, un 16% requirieron más de la dosis recomendada, mientras que en el grupo de 4 miligramos por kilo, 2 de 29 o un 7% requirieron más dosis de la recomendada. Acá, además, en este subgrupo de 4 miligramos por kilo se incluyeron aquellos pacientes que tuvieron un conteo postetánico de 0, donde el laboratorio no tiene una recomendación en términos de dosis, pero ellos incluyeron
en este subgrupo de 4 miligramos por kilo, estos pacientes que habían tenido un conteo postetánico de cero. Al comparar ahora cuál fue la dosis promedio de Sucamadex en cada uno de los grupos, vale decir, en aquellos que tenían un conteo postetánico menor a 2 versus aquellos que tenían un conteo postetánico de mayor o igual a 2, vieron que la dosis promedio para el primer grupo era de 2,3 miligramos de Sucamadex, mientras que en el grupo más superficial y que requirieron solamente 2 miligramos por kilo, la dosis total encontrada fue de 1,24. O sea, en ambos grupos, tanto en bloqueos más profundos como más superficiales, se requirió menos dosis que la recomendada por el laboratorio. Ahora, al hacer una categorización de acuerdo a la profundidad del bloqueo neuromuscular, hay una suerte de escala descendente, si ustedes quieren, desde más bloqueos más profundos a más superficiales. La dosis que promedio que requirió cada grupo aparece ahí en los bloqueos más profundos fue de 2,3 miligramos por kilo, en conteos en el tren de 4 con conteos que iban desde 1 a 3 fue de 1,24, en, eh, en el tren de 4 con conteos, perdón, eh, con una relación menor a 0,4 fue de 1,29 y con un tren de 4 con una relación mayor o igual a 0,4 fue de 0,9 miligramos por kilo. Ahora, en aquellos pacientes que su conteo postetánico había sido de cero, estos fueron 4 pacientes, y que nuevamente, como les mencioné antes, estos fueron incluidos en el grupo de 4 miligramos por kilo. Los pacientes, todos ellos requirieron como dosis total menos de 4 miligramos por kilo. Y acá hay uno de los casos, que fue el caso 4, en que este paciente fue uno de los 2 pacientes que tuvieron una recurrentización en el postoperatorio. De los 2 pacientes, los 2 casos que tuvieron recurrentización, el primero fue el que les mencioné antes, es un paciente de 78 kilos, el cual tenía un conteo tetánico de cero. Al finalizar la cirugía, se le puso 4 dosis de 50 miligramos de Sucamadex, vale decir 200 miligramos totales, y el paciente logró una recuperación con un TEN de 4 mayor a 0,9. Sin embargo, al llegar a la recuperación, a la UCI, al cabo de la tercera evaluación, el paciente tuvo una relación del tren de 4 menor a 0,9. Así que este paciente fue considerado como que tuvo una recurrización. Este paciente requirió una dosis adicional de Sucamadex y volvió a su relación de tren de 4 mayor a 0,9. El segundo caso fue un paciente de 74 kilos, el cual tenía una relación del tren de 4 de 0,47, requirió 2 dosis de Sugamadex de 50 miligramos, logró entonces una relación del tren de 4 sobre 0,9, pero en la primera evaluación en la UCI tuvo una caída de esta relación hasta 0,87, me parece, y requirió 2 dosis adicionales de Sugamadex para volver a una relación mayor a 0,9. Así que fueron solamente 2 casos, que un 2% de la muestra total. Así que con esos datos en la mente, vamos a la discusión. Bueno, ellos comentan que la dosis de Sucamadex para lograr un tren de 4 mayor o igual a 0,9, o sea, reversión, varió desde 0,43 miligramos por kilo a 5,5 miligramos por kilo. Y la relación de dosis hubo una cierta relación con respecto a la evaluación del tren de 4 previo. Sin embargo, esta tuvo una alta variabilidad. Ellos dicen que en un 87% de los casos la dosis que los pacientes requirieron fue menor a la recomendada, pero hubo un 13% en que la dosis fue mayor. 3 de los pacientes requirieron dosis mayor a 4 miligramos por kilo, y mencionan entonces que la respuesta al tren de 4 basal no va a predecir la dosis a administrar. Esta variabilidad tan alta entre los pacientes eh, da cuenta de esta conclusión.
Y finalmente, ellos dicen también que la monitorización cuantitativa es esencial principalmente por estos casos en que se escapan, digamos, de las dosis recomendadas. Ellos tuvieron una regularización de dos casos que fueron leves, así que en base a esto, ellos recomiendan que uno no debiera confiarse y, por otro lado, decir que un tren de 4 mayor o igual a 0,9 no garantiza ausencia de regularización. Ellos mencionan también las limitaciones de este trabajo, básicamente que son pacientes cardiovasculares, así que si bien esta era una oportunidad de estudio, eh, pudiera no ser reproducible en otras subpoblaciones. Aquí hubo grandes cambios de temperatura de los pacientes y que pudiera haber algún efecto de la hipotermia o el efecto del recalentamiento de los pacientes que pudiera afectar la capacidad de reversión de los relajantes neuromusculares. Por otro lado, ellos mencionan que grandes dosis pueden requerir más tiempo. Eh, También dicen que solo se utilizó rocuronio, así que por lo tanto los resultados no aplican a pacientes que reciben becuronio. Y lo otro también es que el timing de administración no se ajusta a la vida real, porque ellos ponían una dosis de Sugamax, tenían que esperar 5 minutos a ver la respuesta para poner la siguiente dosis de 50 miligramos de Sugamax. Normalmente en la reversión en la vida real, muchos casos se ponen los 200 miligramos en bolo de Sugamax sin esperar reversión o este tiempo que ellos esperaban. Y finalmente la dosis seleccionada fue por motivos prácticos. Utilizaron estos 50 miligramos cada 5 minutos, que fue la metodología que ellos decidieron utilizar. Así que esas pueden ser limitaciones eventualmente para lo que ocurre en la clínica habitualmente. Así que en conclusión, eh, su conclusión en el fondo es que en cirugía cardíaca la titulación de Sucamadex en bolos de 50 miligramos cada 5 minutos para una reversión definida como un tren de 4 mayor o igual a 0,9 demostró que la mayoría de los pacientes requiere menos dosis que la recomendada. Sin embargo, existe una amplia variabilidad y algunos pacientes requieren más dosis. Y finalmente, el monitoreo cuantitativo es necesario para detectar un tren de 4 mayor o igual a 0,9. Y finalmente, ellos mencionan también que puede existir parálisis recurrente o regularización. En este caso, en su cohorte, digamos, fue hasta un 2%. ¿Algunos comentarios con respecto a este trabajo? Um, Perdón. Ahí sí. Este es un estudio prospectivo, es observacional, está bien hecho, en que se aprovechan las oportunidades clínicas. Estos eran pacientes intubados y que tenían analgesias y que por lo tanto podían utilizar niveles más altos de estimulación neuromuscular que eventualmente pudiera ser incómoda en un paciente despierto. En este caso, los pacientes estaban, como les digo, intubados y con buena analgesia, así que fue una muy buena oportunidad. El otro punto es que este trabajo tiene una metodología clara que permite, a mi gusto, responder la pregunta clínica. Y finalmente, como comentario, es que basarse simplemente en las recomendaciones de dosis no es suficiente. Y tanto como dice la Asociación Americana de Anestesiólogos como ellos mismos, es que uno debe utilizar una monitorización neuromuscular para detectar bloqueo residual neuromuscular cuando se usan bloqueadores neuromusculares. Y frente a esto, uno debe apuntar a una relación del tren de 4 igual a 1, especialmente cuando se usa aceleromiografía versus otras pruebas que son más sensibles. Normalmente nosotros usamos aceleromiografía y nos confiamos cuando la relación del tren de 4 es mayor o igual a solamente 0,9. Bueno, a la luz de estos resultados, uno deberá quedarse en realidad tranquilo cuando la relación tren de 4 es igual a 100% o igual a 1. Este es un trabajo que trae un resumen gráfico que aparece acá,
pero también trae una infografía en que aquí, en el fondo, bastante más gráfico y más lúdico, muestran los resultados de este trabajo, que es básicamente lo que yo le estaba mencionando antes. Pero este trabajo también viene editorializado por Michael Todd. eh, Él es anestesiólogo de la Universidad de Minnesota. Y en este editorial comenta tres grandes puntos de este trabajo. El primero es que los hallazgos de los autores es que las dosis recomendadas por el laboratorio, en realidad las dosis que los pacientes, la mayoría de los pacientes requieren son menores. Eh, Sin embargo, dice, bueno, también existe este riesgo de recurrización. Es un riesgo que es real y que uno deberá estar atento a que puede ocurrir. De hecho, él comenta que en su hospital, cuando empezaron a utilizar estimuladores de nervio periférico, ellos se dieron cuenta que tenían hasta un 25% de pacientes que tenían algún grado de bloqueo neuromuscular residual en la recuperación postoperatoria, incluso utilizando su gamma X. Entonces, es muy relevante no solo usar las dosis adecuadas, sino que medir a los pacientes. El tercer punto que él menciona es que existe una gran variabilidad interpersonal y eso uno tiene que tenerlo en consideración y por lo tanto ese es da pie a su última conclusión y la conclusión de los autores también es que frente al uso de bloqueadores neuromusculares intraoperatorios uno debiera usar algún tipo de monitorización, ojalá cuantitativa, y frente a la monitorización cuantitativa buscar una relación del tren de 4 que sea lo más cercana posible a uno. Y no como venían las recomendaciones de enero de este año, de que la reversión estaba cumplida si es que la relación era mayor o igual a 0,9. Uno debiera apuntar en realidad a una relación tren de 4 igual a uno. Así que esa era la última. Me parece que hay una pregunta acá, dice, ¿cuál es la explicación fisiopatológica de la regularización con su gamma X que le dan en el trabajo? ¿O solo lo relacionado a la hipotermia que mencionan? Bueno, ellos dicen, y no solamente, bueno, en realidad en el estudio no lo dicen, no lo mencionan, sí lo mencionan en la editorial, en que no existe una explicación para la regularización. Uno podría pensar que, claro, eh, hay niveles circulantes que quedan dando vuelta al relajo muscular que el Sugamax no alcanzó a, digamos, a antagonizar. Sin embargo, esa no es la mejor explicación. Ellos dicen, en realidad, no hay una explicación. Así que no se puede contestar esa pregunta, Camila. Más preguntas o comentarios. Oye, Laca, buena la presentación, pero no sé qué viene en la mañana, pero como que honestamente el trabajo, no sé, me deja esencialmente donde mismo, no me aporta ninguna cuestión nueva a lo que como que ya sabemos, no es que me entusiasmen demasiado los relajantes musculares, pero, o sea, básicamente supuestamente hay que, según esto, si tú administras una dosis, va a tener pacientes que van a quedar medios pasados, vaya a tener pacientes una mínima proporción que van a quedar cortos, pero eso es básicamente lo que sabemos con cualquier droga, digamos. Entonces, no tengo tan claro cuál es el real aporte de este trabajo, más allá de que evidentemente saco infografía, dibujitos y una editorial, pero, pero o sea, finalmente el Sugamax viene en una formulación que está indicada por sus fabricantes, una formulación que son 200 miligramos, en donde, según esto, tal vez debería existir una manera más fácil de titular y que eventualmente, según si tomo lo que dice el trabajo, uno eventualmente debería ajustar más bien por dosis por kilo y eventualmente no le debería pasar la ampolla completa a todos los pacientes. Sin embargo, una ampolla que es cara, es una ampolla que además no podéis reutilizar o fraccionar para ponerle uno u otro paciente.
eventualmente existe una posibilidad mínima, pero existe, de cerca de un 2%, que el paciente se te recurarice, ergo le vaya a pasar la ampolla igual nomás, po. Entonces, no tengo tan claro cuál es lo que me está aportando esto. Sí, yo te diría que lo que aporta esto, y con respecto, porque lo que tú estás diciendo son las recomendaciones de enero de este año. Eh, y que en el fondo uno debería medir y que debería usar una dosis adecuada y estar atento. O sea, no hay mucha variabilidad, o sea, mucha diferencia. Pero lo que sí dice esto es que uno no debiera quedarse conforme con una reversión de 0,9, por ejemplo, o 0,92. Uno debería apuntar al uno, a una relación del 34 de 100%. Yo creo que ese es un poco el mensaje. Si uno ve acá, claro, uno dice, le voy a poner 2 miligramos por kilo a un paciente, no sé, de 80 kilos. Son 160 miligramos, un poquito menos del total de la ampolla. Bueno, a lo mejor ese paciente va a requerir 3 miligramos por kilo y va a tener que abrir una segunda ampolla. Y eso, ¿cómo te vas a dar cuenta? Bueno, con la monitorización cuantitativa. O sea, en el fondo, esto lo que está haciendo es correr un poquito la barra de tolerancia que uno tiene, y no quedarse tranquilo con que uno le pone la ampolla entera, te da lo mismo si le mides o no le mides y lo mandáis a la recuperación. Un poco apunta a eso. Entiendo, pero, o sea, de alguna forma eso, antes de este trabajo e incluso antes de las recomendaciones, sabemos que está malo. O sea, en la práctica la recomendación ahora es hacer una monitorización cuantitativa de tus pacientes si usaste el bloqueo neuromuscular. Entonces, si tú estás haciendo eso y uno llega y le pone el Sugamax así nomás, y no monitorizas, estás haciendo una mala práctica. El Sí, punto que me queda la duda es, desde el punto de vista, llevando esto a lo pragmático, cuando tú ocupas un acelerómetro en pabellón, todos hemos visto que de repente el acelerómetro es bien errático en términos de cuánto está marcando. Entonces, no sé, a mí honestamente se me hace cuesta arriba si tengo un paciente que tiene 94%, abrir una segunda ampolla de Sugama X para llevarlo a 100. Honestamente, no sé si este trabajo me apoya como para hacer ese costo, pero es una cuestión personal, digamos. No sé si alguien más puede opinar algo al respecto, pero va ahí un poco mi aprehensión, ¿cachai? es cierto, se hace cuesta arriba abrir una segunda ampolla en esas condiciones, pero hay que considerar que el acelerómetro sobreestima el efecto del Sucamax. Si uno lo compara contra electromiografía, es mucho más preciso la electromiografía que la acelerometría. Entonces, claro, con un tren de 4 con acelerometría de 0,96, a lo mejor ese paciente está con relajo residual todavía, real, digamos. Eh, por eso te digo, eso es lo que apunta probablemente este trabajo, es ahí a la sintonía fina de esto. Eh, Sí, cuando el, sí, la pregunta es, sí, sorry, que me están llamando, pero dale. sí, es que cuando el Sugama X cueste Luca, nadie se va a cuestionar abrir la segunda ampolla, digamos. Ahora uno se la cuestiona porque es caro, pero cuando esto sea un commodity, nadie se lo va a cuestionar. Sí, lo que pasa es Eh, que en 18 minutos más voy a entrar a pabellón y tuvimos esta reunión y probablemente alguno de los recientes va a decir, el doctor Lagacy dijo que si tenemos un 96% de reversión de la acelerometría, vamos a abrir una segunda ampolla. ¿Vamos a hacer eso? no estoy seguro. Ok, ya, eso es lo que quería definir, ¿cachai? Porque al final la idea es tratar de llevar esto al mundo real, digamos. Pero Entonces, el tiempo en también eso mismo, ayuda. yo también pienso. Entonces, a eso es a lo que me refiero con lo que, en definitiva, no tengo tan claro dónde distinto me deja este trabajo respecto a lo que ya sabíamos antes. Pero, insisto, los relajantes musculares no es de mi área más favorita, entonces puedo tener un poco de sesgo al respecto. Es que yo creo que Bueno, en verdad ayuda a ponerse como en alerta, porque en general uno trata de poner miligramos por kilo y no pasarse, pero igual hay un porcentaje de pacientes que van a requerir más o que se van a regularizar. Eso yo no lo tenía en mi cabeza por la forma, por el mecanismo de acción de Sudamax. Igual es mira, yo creo, interesante, sí que se sí, repite en otros pacientes.
yo creo Y si no hay tanto efecto adverso partir, asociado, por lo menos que esta cuestión ayude a partir a que si uno tiene el monitor en el pabellón, a utilizarlo, porque estamos subutilizando esa cuestión. A lo mejor esto va a dar pie a que vamos a tener que tener monitores de la recuperación y va a ser una monitorización adicional de los pacientes para detectar ese porcentaje de pacientes que se nos están pasando y que están con relajo residual. Y lo que decís tú, bueno, el tiempo también ayuda. Si el tiempo que te vaya a demorar en trasladarlo a la recuperación va a dar cuenta de un porcentaje de pacientes que se van a revertir solos finalmente también, bueno, eso va a ayudar también. Eh, Bastián preguntó acá si hay alguna forma de darse cuenta, en el fondo, de qué pacientes van a requerir más o menos. Bueno, ellos aquí hicieron como una categorización de niveles de profundidad de relajo y que eventualmente se podría dar una luz de qué dosis van a requerir. Que un poco yo creo que era su agenda oculta de poder detectar algo así. Sin embargo, el gran problema es que mientras más profundo tenéis más variabilidad. Entonces, la variabilidad interpersonal es muy grande y eso no te va a permitir predecir con precisión qué dosis va a requerir tal o cual paciente de acuerdo a la profundidad de relajo neuromuscular. Eh, eh, pero digamos, eh, es razonable pensar que, claro, mientras más profundo vaya a necesitar más dosis. Ahora, ¿qué dosis? Bueno, difícil decirlo. Doc, y lo otro que igual yo creo que no sabemos poner bien el acelerómetro, porque después cuando uno revisa en los manuales o en el Miller, cuando salen algunos como recomendados, no es como lo ponemos habitualmente, que queda la mano suelta y que marca cualquier cosa. Entonces, igual, para tener una medición fidedigna, debiéramos también mejorar eso, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Bueno, eso es válido para muchas cosas de las que utilizamos. Eh, Siempre se los comento a los residentes en el fondo que, por ejemplo, el uso del GlideScope, cuando tú pescáis el estilete que trae, está completamente doblado, parece una U. Y eso es una mala práctica, porque en el fondo estáis utilizando mal el instrumento como fue creado, digamos, como fue originalmente creado por los fabricantes para tener la mejor opción de utilidad. Bueno, en el uso del bloqueador, o sea, de monitorización neuromuscular pasa lo mismo. Hay otra pregunta aquí, si se trabaja en lugares donde se tiene solo un método cualitativo, donde se subestima la monitorización, ¿recomendaría una reversión a todos los pacientes? Bueno, yo creo que de todas maneras, si es lo mejor que uno tiene, de todas maneras, con un método cualitativo, no te permite discriminar relaciones del TEN de 4 mayores a 0,4. Así que por lo tanto, si un paciente tiene un TEN de 4 que cualitativamente está normal, y usaste relajo neuromuscular, sobre todo con dosis repetida, hay que revertir de todas maneras. ¿Qué dosis? Probablemente 2 miligramos por kilo de Sucamax. Arnett, Dígame. te agradezco la presentación. Yo quería decir solo un comentario, es que si bien el Sugamax vino para quedarse y ha ayudado un montón, en mi opinión, yo siento que igual tenemos que volver a los principios cuando uno pensaba antes de pasarle el relajo. Yo siento que ahora, valga la redundancia, nos relajamos y el paciente se mueve y a veces lo primero que pone en el relajo total, tengo Sugamax, lo puedo revertir. Sin embargo, no tenemos el mismo pensamiento con el Fenta, ¿no es cierto? Que también tenemos la naloxona y no andamos pensando, le voy a pasar 1000 gamas de Fenta porque total, después tengo la naloxona. Sabemos que todo tiene efectos adversos. Sabemos ahora con lo que tú nos contaste, que me llamó la atención, que se pueden de nuevo relajar los pacientes. Entonces, yo creo que hay que volver un poco también al inicio, en donde el relajo no es para todo, ¿no es cierto? No es para dormir al paciente si se está moviendo, ahí qué es lo que pasa, nos falta profundidad. Empezar a ver los tiempos, y
antes teníamos un tiempo como de 120 minutos o ya las 2 horas de la última dosis. Yo creo que eso también nos puede ayudar a usar menos Sugamadex, a evitar que el paciente salga relajado, a usar menos dosis de Sugamadex. Siento que el monitor sí o sí siempre, independiente del tiempo, todo, por la variabilidad, pero sí volver a los inicios en donde teníamos más cuidado con el uso del relajo muscular y no lo usábamos a pasto porque teníamos algo, eh, la neo que no era tan efectiva, que tenía la taquicardia, que por la atropina, y etcétera, etcétera. Eso, gracias. Muy bueno el comentario, muy atingente, estoy totalmente de acuerdo. Doc, me quedé un Sí, poco con la duda respecto a la primera discusión sobre, bueno, ahora sobre con lo que es prender de este trabajo. Eh, si ahora no nos vamos a quedar tranquilos en el fondo con un 87% de razón de tos, cuando quedan, no sé, 10, 20 minutos de cirugía. No sé si será muy pulcra, o sea, muy poco pulcra mi idea, pero hasta que podamos abrir 2, 3, 4 ampollas, como lo hacemos con la naftalina a veces, por lo barata que es, de repente, si post eh, eh, administración de Sugamax, quedamos con un 87% por ejemplo, de razón de tos, y todavía queda un poco de cirugía, si el paciente lo permite, darle neostigmina, por ejemplo, sabiendo que de repente vamos a quedar pasados, o sea, nos vamos a acercar más al 100% como dice usted en ese contexto. Digo, hasta que tengamos disponibilidad de Sugamax como la tenemos de naftalina. Y si el paciente lo permite, obviamente. No sé qué opina. sí, perfectamente es una opción. De hecho, las recomendaciones en fondo dicen con un tren de 4, cuando tú tenías un 0,4 de tren de 4, la relación, eh, es el punto corte si podía usar en vez de Claro, Sugamax, es lo que Neostigmina. recomienda la guía de NEO, Exactamente, básicamente. Como exactamente. la caída de la naftalina es 0,4 CR, como su nicho. Pero digo, de repente mezclarla solamente por una cosa de no disponibilidad de Sugamax a paso, por así decirlo. Ah, bueno, es la Sí, alternativa, sin duda. Sí, sí, es perfectamente porque en el planteable. fondo, no sé, me queda eso a mí, como que la duda es qué vamos a hacer con ese paciente 89%. Porque el cuestionamiento va a ser como ya tiene 89, obviamente va a llegar a 90% súper rápido, pero ya el Claro, 90% no es nuestro objetivo, en el fondo no, no sé, es lo que yo desprendo del trabajo, el 90% ya no es nuestro número mágico, creo. exacto, ya hay que acercarse al 100 de todas maneras. Claro. O sea, si es lo que tenéis, bueno, hay que usar neostigmina y hasta llegar a 100, digamos, sin duda. Silvana, Hola, interesantísimo el trabajo y las discusiones que se han dado. Yo personalmente me había planteado lo mismo que estaba preguntando, creo que Eric, sobre si uno estaría autorizado a mezclar eh, reversores, pero iba a un punto del trabajo que a mí no me gustó mucho, que es que, porque no es clínico, que es esta titulación cada 5 minutos, porque en verdad puede ser distinto el resultado si nosotros administramos la dosis de una vez a que si la administramos fraccionada. ¿Me explico? O sea, absolutamente. ¿cómo sabemos que no es más efectivo en la dosis de una sola vez que esta dosis titulada? Y en ese sentido creo que los resultados del trabajo no son tan aplicables a la clínica diaria, porque no es así como lo administramos, y uno podría decir desde el punto de vista farmacocinético, que cuando tú administras toda la dosis eres capaz de captar muchas más moléculas del relajante muscular que si la vas administrando de a poco. Y eso podría explicar este resultado de un 2% de regularización. Eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, ellos lo comentan también, ¿ah? Ahí hay una, en el fondo, es parte de las limitaciones del trabajo, claro que su aplicabilidad o en la clínica habitual pudieran no ser tan exacta por esto mismo, digamos. Pero bueno, fue la metodología que ellos utilizaron. ¿Más preguntas? ¿Algún otro comentario? Yo solamente, Doc,
comentarlo en el análisis chuta, no sé cómo se llama esa tabla, pero de la temperatura mínima utilizada, está de Sí, 34 grados, ¿no? sí. En relación a la pregunta de la doctora Rojas sobre la influencia de la temperatura en la regularización o los pacientes que salen de la norma, el 34 grados en realidad no es una hipotermia tan profunda, de hecho, no es profunda para cirugía cardíaca, diría yo. Entonces, te aleja un poco también como la influencia que tiene la temperatura respecto a la variabilidad de los pacientes analizados. No sé si alguien comentó algo a raíz de eso, que hoy al sótero, entonces hoy me ofendía. Sí, sí, perfectamente puede ser un factor. Sin embargo, cuando ellos revirtieron, los pacientes en promedio tenían una temperatura de 36,2 y con un intervalo de confianza que era totalmente normotermia. Iba de 35,9 hasta 36,7. En el fondo estaban totalmente normotérmicos los pacientes. Estamos hablando al momento de la reversión. Eh, Claro. pero sí, perfectamente podría haber un rol ahí. eh, por eso la validez externa de este trabajo tiene, es un poco discutible, digamos, Y pero es el modelo que ellos utilizaron. Yo quería hacer un comentario, Tito, de la Dale. regularización. Tampoco, o sea, está claro que existe regularización con esta cuestión y está descrito no en este trabajo, sino en otros anteriores. Y lo que no se sabe es por qué pasa eso. Y yo la unión que tiene es irreversible y me parece por ahí posible que se libere una vez que se agarra la molécula una con la otra, soltarse, digamos. Y la mayoría de las explicaciones han ido por un tema de redistribución. El punto es de redistribución cuando tú tienes una droga como los relajantes, como el becuronio o el rocuronio, que tienen un volumen de distribución bien acotado a un compartimento pequeño, que es probablemente intravascular y lo magro. Por lo tanto, mucha redistribución no tiene ese tipo de droga, a diferencia de otras más lipofílicas. Entonces, la única explicación para mí sensata, claro, es que el Sugamax tiene un volumen de distribución aún más pequeño y probablemente algo que redistribuya del otro lado es suficiente como para hacer ese pequeño porcentaje de regularización. Y en ese sentido, eh, lo que creo más sensato es no quedarse con una dosis demasiado justa y si a ti te sobra un poquito de ampolla, ponle la ampolla entera, porque el poner la ampolla entera o un poco más de dosis no se ha visto que no tiene tampoco ningún problema. Por lo tanto, yo creo que el ajustarse mucho al el 2 por kilo o ponle la ampolla entera aunque sea más de 2 por kilo, con eso te cubrís para la regularización. Pero de que existe regularización, existe y está y es algo que hay que tener en mente por si acaso alguien lo llaman en el post por un paciente y se le puso su gama, es posible y no hay que descartarlo, digamos. Sí, y eso es sobre todo más relevante en poblaciones más frágiles, sobre todo en pacientes más viejitos, pacientes que eventualmente no pudieran manejar o controlar bien su vía aérea en el operatorio, ciertamente más relevante. Pero lo más importante es medir acá. Yo me quedo un poco con eso. Bueno, ya estamos cercanos a la hora, así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias por los comentarios y que tengan un buen día y buen fin de semana. Adiós, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.